Capítulo 1. El despertar, más allá del insecto. Todos conocen la historia del hombre que se convirtió en insecto. Pero casi nadie se ha dado cuenta de la verdadera plaga que infestaba esa casa. La historia comienza con una de las frases más famosas de la literatura universal. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó en su cama convertido en un monstruoso insecto. Y justo ahí, en esa primera línea, es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Nos quedamos fijos en la palabra insecto. Nos imaginamos el caparazón, las patas, la extrañeza. Nos centramos en el monstruo. Pero Kafka, el genio detrás de esta pesadilla, nos estaba dando una pista mucho más sutil y aterradora. La verdadera clave de esa frase no es en lo que se convirtió Gregorio, sino lo que estaba haciendo justo antes, tener un sueño intranquilo. Piénsalo. ¿Qué clase de vida tienes que llevar para que despertarte como un escarabajo gigante no sea la parte más estresante de tu mañana? Gregorio abre los ojos, o los múltiples ojos que ahora posee, y no grita. No entra en pánico. No se pregunta si está soñando. Lo primero que hace es mirar el despertador. Son las 6:30. El tren que debía tomar para ir a trabajar salía a las 5. Ha perdido el tren. Esa es su primera preocupación. No el caparazón duro como una armadura que siente en su espalda, no las innumerables patitas que se agitan sin control ante su vista. Su primera, y más urgente, angustia es que va a llegar tarde al trabajo. Su mente empieza a correr, pero no por los pasillos del horror existencial, sino por la aburrida y gris autopista de la obligación. El jefe vendrá con el médico del seguro, piensa. Considerará a mis padres unos irresponsables y les echará en cara la deuda. La deuda. Esa palabra que zumba en el aire de la casa, más persistente que cualquier insecto. Mientras su nuevo cuerpo lucha torpemente por incorporarse, su mente sigue atrapada en la rueda de hámster de su vida anterior. Es un viajante de comercio. Un trabajo que odia. Relaciones humanas superficiales, horarios infernales, una alimentación deficiente y la constante presión de un jefe tiránico. Pero lo soporta. ¿Por qué? Por su familia. Para pagar la deuda que sus padres contrajeron cuando su negocio quebró 5 años atrás. Él, Gregorio, se convirtió en el único sostén. El Salvador. Desde fuera de la habitación, empiezan a llegar las voces. Primero, su madre. Gregorio, son las 7:45. ¿No tenías que irte? Su voz es suave, pero hay un filo de preocupación en ella. No es la preocupación por su bienestar, sino por la rutina rota. El mecanismo del reloj familiar se ha atascado. Luego, su padre, golpeando la puerta con el puño. Con una voz más grave, más impaciente. Finalmente, su hermana, Grete. ¿Gregorio? ¿No te encuentras bien? ¿Necesitas algo? La única con un aparente matiz de genuina inquietud. Pero Gregorio no puede responder. Su voz ha cambiado. Ya no es humana. De su garganta solo sale un chirrido agudo y doloroso, un pitido que se mezcla con sus palabras hasta hacerlas irreconocibles. Intenta decir sí, ya voy, pero lo que ellos oyen es solo ruido. El primer muro se ha levantado. La comunicación se ha roto. La situación escala rápidamente. La puntualidad de Gregorio no es solo un rasgo de su personalidad, es una obligación contractual. Y como no ha tomado el tren de las 5, su ausencia se nota de inmediato. Llaman de la oficina. Y poco después, alguien toca el timbre de la casa. Es el principal. El apoderado del jefe. Ha venido en persona a averiguar qué ocurre con su empleado más fiable. La llegada de este hombre transforma la ansiedad familiar en puro pánico. La madre se deshace en excusas, diciendo que Gregorio seguro está indispuesto, que es un chico que solo vive para el trabajo. El padre intenta adular al principal, asegurándole que Gregorio es el empleado más leal que existe. Escuchando todo esto desde su cama, reducido a una forma que nadie podría comprender, Gregorio siente una punzada de vergüenza y, extrañamente, de orgullo. Sí, ese es él. El hijo responsable. El trabajador incansable. Pero el principal no se deja convencer. Su tono es frío, autoritario. Insinúa que Gregorio podría haber huido con el dinero de la caja. Acusa su comportamiento de ser sospechoso. Y entonces, pronuncia una sentencia que resuena en toda la casa: su rendimiento últimamente ha sido muy poco satisfactorio. Esa acusación es la que finalmente moviliza a Gregorio.
no el horror de su cuerpo, no la preocupación de su familia, sino el ataque a su honor como trabajador. El ataque al mismísimo pilar sobre el que ha construido su identidad y sacrificado su juventud. Con un esfuerzo sobrehumano, balanceando su pesado y torpe cuerpo, consigue girar sobre sí mismo, caer de la cama con un golpe sordo y arrastrarse hacia la puerta. Sus padres y su hermana creen que el principal lo va a despedir. Su madre empieza a sollozar. Grete corre a buscar a un médico y a un cerrajero. El caos se ha apoderado del apartamento. Y en medio de todo, Gregorio, el insecto, está intentando desesperadamente hacer lo único que cree que puede arreglar la situación: abrir la puerta. Mostrar la cara. Dar una explicación. Volver a ser el Gregorio de siempre. Con la boca, porque no tiene manos, empieza a girar la llave en la cerradura. Es un trabajo lento, agónico. La saliva pegajosa le ayuda a sujetar el metal. Finalmente, el cerrojo cede. La puerta se abre. Y el mundo se detiene. El principal ahoga un "ah" y retrocede lentamente. La madre se queda paralizada, con las manos en la boca, antes de derrumbarse en los brazos del padre, quien levanta el puño con una expresión de pura hostilidad, como si quisiera empujar a Gregorio de vuelta a su cuarto. Solo Grete, que acaba de volver, tiene una reacción de lucidez momentánea, esconde el rostro y rompe a llorar. En ese instante, en el umbral de su propia habitación, Gregorio no es solo un insecto. Es un contrato roto. Una promesa incumplida. Una fuente de ingresos que se ha secado. Es la personificación de la ruina económica de su familia. Su transformación física, por grotesca que sea, no es nada comparada con la transformación que acaba de ocurrir en los ojos de los demás. Ha dejado de ser el hijo y el hermano abnegado. Ha dejado de ser el empleado modelo. Se ha convertido en eso. Un problema. Un estorbo. Una vergüenza. Y aquí es donde te pregunto, si tu valor para quienes te rodean depende enteramente de lo que puedes proveer, ¿qué ocurre cuando ya no puedes dar nada más? La metamorfosis de Gregorio no empezó esa mañana. Esa mañana solo se hizo visible. La verdadera transformación, la que lo había ido vaciando por dentro durante 5 largos años, ya había ocurrido. Para entender la profundidad de esta tragedia, no podemos quedarnos mirando al insecto inmóvil en el suelo del salón. Tenemos que entender por qué su primera reacción fue mirar el reloj. Tenemos que entender la naturaleza de la jaula, no solo las barras. Y esa jaula estaba construida con una sola palabra: la deuda. Capítulo 2. El sostén roto, crónica de una deuda invisible. La deuda. No es solo una palabra, es un ancla. Es una sombra que se proyecta sobre cada mueble, cada plato de comida, cada momento de aparente tranquilidad en el hogar de los Samsa. Y para comprender por qué un hombre convertido en insecto se preocupa más por su horario que por su exoesqueleto, tenemos que desenterrar las raíces de esta deuda. No la deuda monetaria que figura en los libros de contabilidad, sino la deuda invisible, la que se paga con tiempo, con sueños y con vida. Hace 5 años, la vida de los Samsa era muy diferente. El padre era un empresario. Quizás no inmensamente rico, pero sí lo suficientemente próspero como para mantener a su familia en una posición de cómoda respetabilidad. Eran una familia burguesa de Praga, con un apartamento espacioso, una criada, y la tranquila seguridad de que el futuro estaba garantizado. El señor Samsa era el patriarca, el centro del universo familiar. La señora Samsa, aunque sufría de asma, vivía una vida sin grandes agobios. Y Grete, la hermana pequeña, era una joven talentosa que tocaba el violín y soñaba, quizás, con ir al conservatorio. Una vida normal, predecible, confortable. Y entonces, todo se derrumbó. El negocio del padre fracasó. Kafka no nos da los detalles, porque no importan. Lo que importa es el resultado, la ruina. Pero la quiebra no fue solo económica, fue una quiebra moral, un colapso de la identidad del padre. El hombre que había sido el pilar, el proveedor, de repente no era nada. Y ante este golpe del destino, ¿qué hizo? Se rindió. En lugar de buscar un nuevo camino, de luchar por recuperarse, se hundió en una especie de jubilación prematura. Se volvió un hombre obeso y letárgico, cuya mayor actividad consistía en pasar el día en bata, leyendo periódicos y dando órdenes desde su sillón. El patriarca se había convertido en una carga. Aquí es donde entra Gregorio. En medio del naufragio familiar, él, que hasta entonces solo era el hijo, se arrojó al agua para salvar a todos. Consiguió un trabajo como viajante de comercio para una empresa textil.
Un puesto que le exigía todo y no le daba nada. Pensemos en lo que significa ser un viajante de comercio en esa época, levantarse antes del amanecer para coger trenes, dormir en posadas impersonales, comer mal y deprisa, tratar con clientes indiferentes y soportar la presión constante de un jefe que lo desprecia. Es una vida sin raíces, sin amistades profundas, sin tiempo para uno mismo. Gregorio odiaba ese trabajo con cada fibra de su ser. Soñaba con el día en que pudiera plantarse delante de su jefe y decirle todo lo que pensaba. Pero no podía. Porque cada vez que sentía el impulso de rebelarse, miraba a su familia. Miraba a su padre, hundido en el sofá, a su madre, frágil y dependiente, a su hermana, cuya juventud no quería ver truncada. Y entonces, tragaba su frustración y seguía adelante. Mes tras mes, durante 5 largos años, Gregorio traía el sueldo a casa. Y con ese sueldo, la vida de los Samsa recuperó una apariencia de normalidad. Se mudaron a un apartamento más pequeño, sí, pero pudieron mantenerlo. Pudieron permitirse una criada. El padre no tenía que trabajar. La madre no tenía que preocuparse. Grete podía seguir practicando con su violín. La comodidad de 3 personas se construyó sobre el sacrificio absoluto de una. Y aquí nace la deuda invisible. Gregorio pagaba la deuda económica, pero la familia contraía con él una deuda moral que nadie parecía registrar. Su sacrificio dejó de ser un acto heroico para convertirse en la nueva normalidad. Daban por sentado que el dinero aparecería en la mesa. Daban por sentado que Gregorio saldría cada mañana y volvería cada noche, cansado pero con el deber cumplido. Dejó de ser Gregorio, el hijo, el hermano. Se convirtió en el sostén. Una función. Un cajero automático con corazón. El dinero que él ganaba con tanto esfuerzo no solo cubría las necesidades básicas. También creaba una pequeña reserva. Gregorio, en su infinita generosidad, soñaba con juntar lo suficiente para poder pagarle a Grete los estudios en el conservatorio. Planeaba anunciarlo la noche de Navidad. Ese era su único anhelo personal, la felicidad de su hermana, comprada con su propia infelicidad. Pero, ¿se daba cuenta la familia de esto? No realmente. Se habían acostumbrado al calor del fuego, sin pensar en el leño que se consumía para alimentarlo. El padre, en lugar de sentirse agradecido, a menudo mostraba una especie de resentimiento perezoso. La madre lo trataba con una ternura distante, la ternura que se le tiene a una herramienta valiosa. Grete era la más cercana, pero su afecto también estaba teñido por la comodidad que la vida de su hermano le proporcionaba. Y ahora, volvamos a esa puerta abierta. A ese insecto en el suelo. Cuando la familia y el principal lo ven, no ven a Gregorio sufriendo una tragedia incomprensible. Ven la avería del motor que impulsaba sus vidas. El principal ve a un empleado que ya no le sirve. El padre ve el fin de sus días de ocio. La madre ve la amenaza de la pobreza. Y Grete, quizás, ve su sueño del conservatorio desvanecerse en el aire. El sostén se ha roto. Literalmente. La estructura que soportaba a toda la familia se ha venido abajo. Y el primer sonido que escuchamos no es de compasión, sino el crujido de una estructura que colapsa. El sonido de la decepción. El amor que le profesaban, o que él creía que le profesaban, estaba a punto de ser sometido a la prueba definitiva. ¿Era un amor incondicional, o era el interés disfrazado de afecto? Las primeras grietas en la fachada de la familia perfecta estaban a punto de aparecer, y el sonido que harían sería ensordecedor. Estamos apenas arañando la superficie de lo que esta obra nos revela sobre la naturaleza humana. Este es precisamente el tipo de viaje que emprendemos aquí, ir más allá de lo evidente, cuestionar lo que nos han contado y desenterrar las verdades que se esconden a plena vista. Si no quieres perderte ni una sola de estas revelaciones y quieres formar parte de una comunidad que busca entender el mundo de una forma más profunda y crítica, este es el momento. Suscríbete ahora a Enciclopedia Prohibida y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver esta historia. Capítulo 3. Las primeras grietas, el sonido de la decepción. El silencio que sigue a un grito es, a veces, más aterrador que el propio grito. Después de que la puerta se abriera y el secreto de Gregorio quedara expuesto, el caos inicial, el susto del principal, el llanto de la madre, dio paso a algo mucho más frío y revelador, la acción. Y la primera acción que toma la familia no es de compasión, sino de control. El padre, el hombre que había pasado los últimos 5 años hundido en su sillón, de repente se llena de una energía violenta y aterradora. Con el bastón del principal en una mano y un periódico enrollado en la otra, empieza a acosar a Gregorio.
No intenta hablar con él. No intenta entender. Su único objetivo es hacer que esa cosa monstruosa retroceda, que vuelva a la oscuridad de la que salió. Emite siseos, como si estuviera ahuyentando a un animal callejero. Gregorio, desorientado y torpe en su nuevo cuerpo, intenta retroceder, pero no sabe cómo maniobrar. El pasillo es estrecho, y su caparazón es demasiado ancho. Se queda atascado. Y es entonces cuando el padre le da un empujón brutal y despiadado por detrás. Gregorio siente un dolor agudo, una de sus frágiles patas se dobla, y se estrella contra la puerta de su habitación, sangrando. La primera herida que sufre no es a causa de su transformación, sino a manos de su propio padre. La puerta se cierra de golpe. La llave gira en la cerradura. 2 veces. El clic metálico de ese cerrojo es el verdadero sonido de la decepción. Es el sonido de una familia que no acoge a un hijo que sufre, sino que encierra a un problema que la avergüenza. La puerta que Gregorio luchó tanto por abrir, en un intento desesperado por reconectar, ahora es su celda. El mundo exterior, el de su familia, se ha vuelto inaccesible. Él, que era el centro económico del hogar, ahora es un prisionero en su propia habitación. Y fuera, en el salón, comienza el verdadero consejo de guerra. El principal ha huido, prometiendo consecuencias. La criada, pálida y temblorosa, ha pedido ser despedida de inmediato. Y la familia se reúne, no para llorar la tragedia de Gregorio, sino para calcular los daños de la suya. Su conversación, que Gregorio escucha pegando su cuerpo al frío panel de madera de la puerta, no gira en torno a cómo podemos ayudarlo. Gira en torno a ¿y ahora qué vamos a hacer? El foco se ha desplazado por completo. La pregunta ya no es sobre la salud o el estado mental de Gregorio, sino sobre las finanzas. ¿Cómo sobrevivirán ahora que el flujo de dinero se ha cortado? El padre, a pesar de su arrebato de energía, vuelve a ser un hombre derrotado, hablando de viejas deudas y de un futuro sombrío. La madre, entre sollozos, se preocupa por la reputación, por el que dirán. La tragedia de su hijo se ha convertido en un inconveniente logístico y social. Aquí es donde vemos las primeras grietas en la fachada del amor familiar. El afecto que le tenían a Gregorio, ahora lo entendemos, estaba intrínsecamente ligado a su función como proveedor. Era un amor condicional, basado en el rendimiento. Y ahora que el rendimiento es cero, el amor empieza a mostrar su verdadera cara, la del interés. La única que parece mantener un vestigio de conexión es Grete, su hermana. Es ella quien se da cuenta de que Gregorio necesita comer. Pero incluso este acto, que podría parecer de bondad, está lleno de una distancia desoladora. Grete no entra en la habitación. Desliza un cuenco por debajo de la puerta. ¿Y qué le ofrece? No la comida que a Gregorio le gustaba, no un plato caliente. Le ofrece una selección de restos, verduras podridas, queso que se ha echado a perder, pan duro. Comida que ella asume que le gustaría a un insecto. Este acto es de una crueldad inconsciente y profunda. Sin preguntarse qué queda del Gregorio humano dentro de ese caparazón, su propia hermana lo reduce a su nueva biología. Lo categoriza como bicho y le da basura. Es el primer paso en un proceso de deshumanización que será lento y sistemático. Grete no está alimentando a su hermano, está gestionando a la criatura que ocupa su habitación. Desde dentro, Gregorio observa la comida con una mezcla de hambre y náuseas. Su mente humana recuerda el sabor de la leche fresca, pero su nuevo cuerpo, extrañamente, se siente atraído por el queso enmohecido. Esta dualidad es su tortura privada. Sigue siendo él por dentro, con sus recuerdos, sus afectos, su dolor por el rechazo. Pero su cuerpo lo traiciona, sus instintos lo empujan hacia lo grotesco. Escucha a su familia moverse por la casa, sus voces ahora más bajas, conspiradoras. Hablan de él en tercera persona, como eso. El hombre que pagó sus deudas, que sacrificó su juventud, que soñaba con enviar a su hermana al conservatorio, ha desaparecido del discurso familiar. En menos de 24 horas, ha sido borrado y reemplazado por un problema sin nombre. Las grietas se han abierto. La decepción no es por la desgracia de Gregorio, sino por la suya propia. Están decepcionados de que su vida cómoda se haya terminado. Decepcionados de que el motor se haya roto. Y en esa decepción, no hay espacio para la empatía. Solo hay espacio para el miedo, el resentimiento y una pregunta fría y pragmática: ¿cómo nos deshacemos de esta carga? El primer paso ya lo han dado, encerrarlo. El siguiente será aún más terrible, empezar a olvidarlo. Capítulo 4, el lenguaje perdido, cuando dejamos de entendernos.
Cuando las palabras mueren, el silencio empieza a hablar. Y en la casa de los Samsa, el silencio gritaba una verdad insoportable, ya no se entendían. La verdadera tragedia de Gregorio no era solo haber perdido su forma humana, sino haber perdido su voz. Se convirtió en el oyente perfecto de su propia desaparición, un espectador mudo de cómo su familia reescribía su historia sin él. Piensa en esta tortura. Gregorio entiende cada palabra. Escucha las conversaciones preocupadas sobre el dinero a través de la delgada pared. Escucha a su padre explicarle a la familia que, afortunadamente, había guardado algo de dinero de los viejos tiempos, un secreto que le había ocultado al propio Gregorio, quien se mataba trabajando pensando que eran completamente pobres. Escucha a su madre y a su hermana debatir si deberían buscar un trabajo. Escucha cómo su nombre, Gregorio, se pronuncia cada vez menos, siendo sustituido por pronombres impersonales, eso, él, la criatura. Él tiene las respuestas. Podría gritarles desde su cuarto: no se preocupen por el dinero que guardaste, padre, me alegro de que lo tuvieran. Podría decirles: estoy orgulloso de ustedes por querer trabajar. Podría suplicarles: por favor, no me olviden, sigo siendo yo. Pero de su garganta solo brota ese pitido animal, un sonido que en lugar de acercarlos, los aleja más, recordándoles la monstruosidad en la que se ha convertido. La comunicación es ahora una calle de un solo sentido, y él está en el extremo equivocado. En este vacío de lenguaje, Grete se convierte en la única intermediaria. Al principio, sus acciones parecen un puente. Es la única que se atreve a entrar en la habitación, aunque siempre con la ventana abierta de par en par, como si el aire que respira su hermano fuera tóxico. Le trae comida, limpia sus desechos. Pero su rol no es el de una hermana que cuida a su hermano. Es el de una científica observando un espécimen. Nunca le habla directamente. No le pregunta cómo está. Su comunicación se limita a interpretar sus acciones de la forma más animal posible. Si Gregorio se esconde debajo del sofá por vergüenza, para no incomodarla con su aspecto, ella concluye que él prefiere la oscuridad y la suciedad. Si un día no toca la comida, ella no se pregunta si él está triste o enfermo, simplemente asume que a la criatura no le gusta ese tipo de despojos y le trae otros diferentes. Grete no está tratando de entender al Gregorio que fue, está tratando de catalogar al insecto que es. Se ha convertido en la traductora oficial de la familia, pero en su traducción, toda la humanidad de Gregorio se pierde. La familia, liderada por la interpretación de Grete, comienza a comunicarse con él a través de acciones, y cada acción es un paso más en su borrado. La decisión más terrible es la de vaciar su habitación. La lógica de Grete es aparentemente compasiva: démosle más espacio para que pueda trepar por las paredes. Pero el subtexto es brutal. Están despojando al cuarto de todo lo que lo convertía en el dormitorio de Gregorio Samsa. Se llevan su escritorio, donde escribía cartas. Se llevan su baúl, donde guardaba sus herramientas de marquetería. Se llevan los muebles que lo anclaban a un pasado humano. Están transformando su habitación en una jaula, en un terrario. La madre intenta protestar débilmente. No es como si al quitar los muebles demostráramos que hemos perdido toda esperanza de que se recupere. Es un último y frágil destello de conexión, pero la lógica fría y práctica de Grete se impone. El padre está de acuerdo con ella. Es más fácil tratar con un insecto en una cueva vacía que con el fantasma de un hijo en su antiguo dormitorio. Y es aquí donde Gregorio, el prisionero mudo, decide que no puede más. Mientras su hermana y su madre arrastran el pesado baúl fuera de la habitación, él entiende que le están arrancando la vida. Y en un último y desesperado intento por comunicarse, por gritar basta, hace lo único que se le ocurre: intenta salvar el último vestigio de su humanidad. Se arrastra por la pared y se aferra con su cuerpo pegajoso al cuadro de la dama vestida de pieles que tanto le gustaba. Ese cuadro era su última posesión, no por su valor material, sino por su valor simbólico. Era un objeto que él había elegido, que representaba una belleza y un mundo que ya no podía alcanzar. Al aferrarse a él, Gregorio no está siendo un animal posesivo. Está gritando sin voz: esto soy yo. Esto me pertenece. No me borren por completo. Pero, ¿cómo interpreta su familia este acto desesperado? Lo interpretan a través del único lenguaje que les queda para él, el del miedo. Grete grita: Gregorio, no con fraternidad, sino con rabia y pánico, como si la estuviera atacando. La madre, al verlo pegado a la pared, un manchón oscuro y palpitante, se desmaya. La comunicación ha fracasado de la forma más absoluta y trágica posible. El gesto más humano de Gregorio desde su transformación es percibido como el más monstruoso.
El puente se ha derrumbado por completo. Ya no hay posibilidad de entendimiento. A partir de este momento, ya no es un familiar enfermo. Es una amenaza. Grete corre fuera de la habitación, gritando y buscando al padre, que está a punto de llegar a casa del nuevo trabajo que ha tenido que conseguir. El lenguaje del amor, de la memoria y de la empatía se ha perdido para siempre. Y un nuevo lenguaje está a punto de imponerse en la casa de los Samsa, el lenguaje de la violencia. Capítulo 5. El nuevo orden, la transferencia del parásito. El motor se había roto, pero la máquina familiar, sorprendentemente, no se detuvo. Simplemente, cambió de combustible. Dejó de alimentarse del dinero de Gregorio para empezar a alimentarse de algo mucho más potente, el resentimiento hacia él. La crisis que debería haberlos unido en la compasión, los unió en la culpa. Pero la culpa no la sentían ellos, se la adjudicaron por completo a la criatura encerrada en la habitación. Y así, se estableció un nuevo orden en la casa de los Samsa. La familia, que había vivido 5 años en una cómoda letargia gracias a Gregorio, ahora se vio forzada a trabajar. Y aquí es donde la ironía de Kafka se vuelve más afilada que un cuchillo. En la superficie, parecen admirables. El padre, que antes se hundía en su sillón, ahora trabaja como ordenanza en un banco. Viste un uniforme azul con botones dorados, y lo lleva con tanto orgullo que se niega a quitárselo incluso al llegar a casa. Se duerme en su silla con el uniforme puesto, un símbolo de su recobrada, aunque frágil, dignidad. Una dignidad construida sobre la ruina de su hijo. La madre, a pesar de su asma, se dedica a coser ropa fina para una tienda de moda, sus dedos ágiles trabajando hasta altas horas de la noche bajo la luz de una lámpara. Y Grete, la joven artista, ha enterrado su violín y sus sueños de ir al conservatorio. Ahora es dependienta en una tienda y por las noches, estudia taquigrafía y francés con la esperanza de conseguir un puesto mejor. Se ha vuelto pragmática, dura. Míralos. Son una estampa de la resiliencia. Una familia luchadora que se sobrepone a la adversidad. Pero Kafka nos invita a mirar más de cerca, a escuchar lo que no se dice. Las conversaciones en la cena ya no son sobre el futuro de Grete o los recuerdos del padre. Son sobre el cansancio. Sobre lo dura que es la vida. Sobre la falta de dinero. Cada suspiro de agotamiento, cada queja, es una acusación silenciosa que viaja por el pasillo y se filtra por debajo de la puerta de Gregorio. Aquí ocurre la transferencia, el giro más cruel de la historia. Antes, la familia era un parásito pasivo. Vivían de Gregorio sin ser plenamente conscientes de la sangre que le chupaban. Ahora, se han convertido en parásitos activos. Su identidad se construye sobre el martirio. Mira cuánto sufrimos, parecen decir sus espaldas encorvadas. Mira a lo que nos ha obligado él. Gregorio, el que se sacrificó voluntariamente, es ahora, en la narrativa familiar, el parásito egoísta que los arrastró a esta miseria. Y ellos, los que vivieron de él, son ahora las víctimas trabajadoras. El parásito no es el que chupa la sangre, sino el que ya no puede darla. Este nuevo orden se refleja brutalmente en el trato que recibe Gregorio. El cuidado de Grete, que ya era distante, se convierte en un mero trámite, ejecutado con creciente impaciencia y asco. Ya no limpia la habitación. El polvo y la suciedad se acumulan en las esquinas. Restos de comida se pudren en el suelo. Su cuarto, antes un santuario de la clase media, ahora huele a abandono. Grete ya no entra con cuidado. Abre la puerta de una patada, arroja la comida en un rincón cualquiera sin siquiera mirar si Gregorio ha comido lo del día anterior, y se va tan rápido como puede. La tarea de cuidar a su hermano se ha convertido en una carga insoportable. Pero la degradación no termina ahí. Para conseguir más dinero, la familia toma una decisión que sella el destino de Gregorio, alquilan una de las habitaciones a 3 inquilinos. 3 hombres serios, con largas barbas, obsesionados con el orden y la limpieza. La llegada de estos extraños es la máxima humillación. A partir de ahora, la vida en el apartamento no gira en torno a la familia, y mucho menos en torno a Gregorio. Gira en torno a no molestar a los inquilinos. El salón principal, donde antes se reunían, se convierte en el dominio de los 3 hombres. La familia se acurruca en la cocina para cenar. Se habla en susurros. Se camina de puntillas. Y Gregorio, por supuesto, debe permanecer absolutamente invisible y silencioso. La puerta de su habitación, que da al salón, se mantiene ahora cerrada con más celo que nunca. Él, el hijo, ha sido degradado por debajo de un simple extraño.
La comodidad de 3 clientes de pago es infinitamente más importante que la existencia del miembro de la familia que les dio un techo durante años. Incluso los trastos y muebles que sacaron de la habitación de Gregorio ahora estorban en otras partes, pero no se tiran. Se amontonan en una habitación junto a la de Gregorio, junto con el cubo de la basura y la caja de las cenizas. El propio Gregorio se ha convertido en eso, en basura que se amontona en un rincón, esperando el momento de ser desechada. El nuevo orden está completo. La familia ha encontrado un nuevo propósito, una nueva dinámica basada en el trabajo y el resentimiento. Los extraños son ahora el centro del hogar. Y Gregorio ha sido borrado, silenciado, enterrado en vida dentro de su propia casa. Ya no es una persona, ni siquiera una mascota. Es una plaga. Y cuando el miedo y el resentimiento han fermentado durante tanto tiempo, solo falta una chispa para que todo estalle en un acto de violencia definitivo. Una violencia que no nacerá del odio repentino, sino del frío y calculado deseo de eliminar un problema. Capítulo 6. La manzana del odio, la herida que nunca cierra. La comunicación había fallado. El resentimiento se había acumulado en los rincones de la casa como el polvo en el cuarto de Gregorio. Y ahora, el más mínimo error de cálculo iba a desatar la catástrofe. Irónicamente, todo comenzó con un sonido de una belleza casi olvidada, el sonido del violín. Una noche, mientras los 3 inquilinos cenaban en el salón, Grete, quizás en un arrebato de nostalgia o en un intento de impresionar a los serios caballeros, decidió tocar. Sacó el violín de su estuche, ese instrumento que había sido el centro del último sueño humano de Gregorio, y empezó a llenar el aire con su música. Los padres escuchaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo, pendientes de la reacción de los inquilinos, que al principio parecían cortésmente interesados. Pero había otro oyente. Uno que no había sido invitado. Desde la oscuridad de su habitación, Gregorio escuchó las notas. Y la música hizo algo que ninguna palabra o gesto había logrado en meses. Atravesó el caparazón, la suciedad y la soledad, y tocó directamente el núcleo de humanidad que aún le quedaba. Se sintió arrastrado por ella, purificado. Se preguntó a sí mismo, en un momento de una claridad dolorosa, ¿acaso era un animal, si la música lo conmovía de tal manera? En ese instante, no era un insecto. Era un alma que recordaba la belleza. Y en ese trance, olvidó. Olvidó que era un monstruo. Olvidó que su presencia causaba pánico y asco. Olvidó a los inquilinos y el precario nuevo orden de la casa. Impulsado solo por el anhelo de estar más cerca de esa belleza, de su hermana, empezó a avanzar lentamente fuera de su cuarto. No quería asustar a nadie. En su mente conmovida, fantaseaba con llegar hasta su hermana, tirar de su falda y hacerle saber, de alguna manera, que él, su hermano, entendía y admiraba su arte más que nadie. Que su sueño de enviarla al conservatorio no había sido una simple promesa, sino el mayor anhelo de su vida de sacrificio. Fue su acto más puro y vulnerable desde la transformación. Y fue, también, su último error. Uno de los inquilinos lo vio. El hombre señaló a Gregorio con el dedo, como si fuera una curiosidad zoológica. La música se detuvo bruscamente. El hechizo se rompió. Pero los inquilinos no gritaron de terror como el principal. Su reacción fue peor. Fue de ofendido desdén. Sonrieron, negaron con la cabeza y le comunicaron al señor Samsa que, dadas las repugnantes condiciones de la casa, no solo se irían de inmediato, sino que no pagarían ni un céntimo de su estancia. Para el padre, esto fue la catástrofe final. El frágil castillo de naipes de su nueva autoridad, construido con su uniforme de ordenanza y el dinero de los inquilinos, se estaba derrumbando. Y la causa de todo, una vez más, era esa criatura inútil. La ira se apoderó de él. Una ira fría, económica, despojada de cualquier afecto paternal. Corrió a la cocina, y sus ojos se posaron en un frutero lleno de manzanas. Y sin dudarlo, empezó el bombardeo. Agarró una manzana y la lanzó. Falló. Gregorio, paralizado por el pánico, no sabía cómo huir. El padre lanzó otra. Y otra. No era un arrebato momentáneo, era un ataque sistemático y decidido. Era un exterminador intentando acabar con una plaga. Gregorio se arrastraba torpemente, mientras las manzanas silbaban a su alrededor. Y entonces, una, lanzada con la fuerza de la frustración y el odio acumulados durante meses, dio en el blanco. No rebotó en su duro caparazón. Se incrustó profundamente en su espalda, rompiendo la quitina y penetrando en la carne blanda de debajo. Un dolor cegador, insoportable, lo recorrió por completo.
Esa es la manzana del odio. No es solo un arma, es un símbolo. En el jardín del Edén, una manzana trajo el conocimiento del bien y del mal. En el hogar de los Samsa, esta manzana es la sentencia final. Es el juicio de un padre a su hijo, un veredicto de culpabilidad que ahora Gregorio llevaría clavado en su propio cuerpo. La herida física era la manifestación externa de la herida emocional que llevaba sufriendo desde el primer día. La madre, al ver la escena, corrió hacia el padre, medio desnuda, suplicándole que perdonara la vida de Gregorio. Su grito fue el único acto de defensa que recibió, pero llegó demasiado tarde. La manzana ya estaba dentro. El daño ya estaba hecho. Gravemente herido, perdiendo fuerzas, Gregorio echó un último vistazo al salón. Vio a su padre, todavía furioso, a su madre, desesperada, y a su hermana, que había dejado caer el violín, el instrumento de la belleza que había provocado la tragedia. Con su último aliento de energía, se arrastró de vuelta a su habitación. La puerta se cerró tras él por última vez. La herida nunca cerraría. La manzana se pudriría dentro de él, pudriendo su cuerpo como el resentimiento había podrido el alma de su familia. Este no fue un simple castigo. Fue un punto de no retorno. Fue un acto de violencia que decía, sin palabras, lo que todos ya sentían: era hora de que muriera. Capítulo 7. La habitación del olvido, reducido a basura. Una herida física, si no se trata, se infecta. Una herida familiar, si no se perdona, se pudre. Gregorio ahora tenía ambas, y la manzana que su padre le incrustó en la espalda era solo el signo visible de la podredumbre que lo consumía por dentro y por fuera. El ataque no solo lo había sentenciado, había dado a su familia el pretexto perfecto para el abandono definitivo. El dolor era su compañero constante. La manzana, imposible de extraer, se convirtió en un foco de infección que le robaba las pocas fuerzas que le quedaban. Apenas podía moverse. Su cuerpo, antes ágil para trepar, ahora era una carga pesada y dolorosa. Pero el dolor físico, por atroz que fuera, palidecía en comparación con la nueva arma que su familia había elegido para torturarlo: el olvido. La puerta de su habitación, que antes se abría al menos 2 veces al día para el trámite apresurado de Grete, ahora permanecía cerrada durante días enteros. El ataque del padre había servido como una justificación. Es peligroso, no se le puede provocar. Estas excusas eran un velo para la verdad, se habían rendido. Cuidarlo era una carga, y su violenta reacción les dio el permiso moral que necesitaban para dejar de hacerlo. Lo dejaron solo para que el dolor y la infección hicieran el trabajo sucio. Y su habitación se transformó con él. Dejó de ser una celda para convertirse en una tumba. O peor, en un vertedero. La familia contrató a una nueva asistenta, una mujer mayor, tosca y robusta, precisamente porque ella no le tenía miedo. A diferencia de la criada anterior, esta mujer no sentía pánico ante la visión de Gregorio. Pero lo que ofrecía no era compasión, sino una indiferencia brutal. Para ella, Gregorio no era el hijo de la familia, ni siquiera un monstruo. Era, simplemente, el viejo escarabajo pelotero. Esta asistenta convirtió la habitación de Gregorio en el basurero oficial de la casa. Todo lo que sobraba, todo lo que estorbaba, acababa allí. Sillas rotas, cajas viejas, el cubo de las cenizas, restos de basura. El cuarto se llenó de porquería y polvo hasta volverse casi irrespirable. Y en medio de toda esa inmundicia, estaba Gregorio. Ya no era un prisionero en su cuarto, era una pieza más de la basura que lo llenaba. A veces, por una curiosidad morbosa, la asistenta abría la puerta y se quedaba mirándolo. En alguna ocasión, incluso lo empujó con una escoba para ver si reaccionaba. Su crueldad no era la del odio del padre, era la crueldad casual que se tiene hacia algo que no se considera vivo o sintiente. Era la confirmación definitiva de que, para el mundo exterior, él ya no existía como ser. Y dentro de ese basurero, el espíritu de Gregorio finalmente se rompió. El dolor constante, el hambre que a menudo sentía cuando se olvidaban de arrojarle algo de comer, y sobre todo, el peso aplastante del aislamiento total, extinguieron su voluntad. Dejó de intentarlo. Dejó de esperar junto a la puerta. Dejó de sentir nada más que una tristeza sorda y lejana. Pasaba sus días inmóvil, fundiéndose con la suciedad del suelo. Su única distracción era observar los cambios de luz en la habitación, o perderse en recuerdos borrosos de su vida anterior. Recordaba su época de teniente en el ejército, sus éxitos como vendedor, las caras sonrientes de su familia en navidades pasadas. Pero estos recuerdos ya no le causaban dolor, solo una nostalgia vacía,
como si estuviera viendo la película de la vida de un extraño. Había aceptado su condición de desecho. El aislamiento es el arma más silenciosa y efectiva. La familia de Gregorio no necesitaba volver a levantarle la mano. Al privarlo de todo contacto, de toda muestra de cuidado, de la más mínima señal de que su vida todavía importaba, lo estaban asesinando lentamente, de una forma limpia y sin testigos. Estaban dejando que se pudriera, literal y figuradamente, en la habitación del olvido. Ya no había vuelta atrás. Lo habían despojado de su trabajo, de su cuarto, de su pasado, de su conexión humana y, finalmente, de su propia voluntad de vivir. Estaba enterrado en vida bajo los escombros de la vida de su familia. Solo le quedaba esperar. Y en la quietud de su tumba, aguzó el oído por última vez. Iba a escuchar la frase que convertiría el abandono en una sentencia de muerte oficial, pronunciada por la persona que más había querido. Capítulo 8. Hay que deshacerse de esto, la sentencia final. La familia estaba reunida en el salón, un tribunal improvisado en medio de las ruinas de su vida. Los inquilinos se habían ido, dejando tras de sí un portazo y una declaración de asco. La última y precaria fuente de ingresos se había secado. El experimento de un nuevo orden había fracasado estrepitosamente. La culpa, como una brújula rota, apuntaba siempre en la misma dirección, hacia la puerta cerrada de Gregorio. Y entonces, Grete tomó la palabra. Grete, la hermana. La que le llevaba comida. La que tocaba el violín. La última y frágil conexión de Gregorio con el mundo de los hombres. Se levantó, y con una autoridad forjada en el cansancio y el resentimiento, se dirigió a sus padres. Y lo que dijo fue más letal que cualquier manzana, más doloroso que cualquier herida. Padre, madre, comenzó, y su voz temblaba, no de debilidad, sino de una resolución helada. Esto no puede seguir así. Quizás ustedes no se den cuenta, pero yo sí. No quiero pronunciar el nombre de mi hermano delante de este monstruo, y por eso solo diré, tenemos que intentar deshacernos de esto. La palabra resonó en el silencio. ¿Esto? No él. Ni siquiera la criatura. ¿Esto? Un objeto. Un problema a eliminar. La deshumanización, que había sido un proceso lento y gradual, acababa de ser oficializada. Con lágrimas en los ojos, lágrimas que servían para enmascarar la crueldad de sus palabras con un barniz de sufrimiento, continuó su lógica implacable. He hecho todo lo posible por cuidarlo, por soportarlo. Creo que nadie puede reprocharnos nada. Pero seguir viviendo así es imposible. Se posicionó como la mártir, la que más había sufrido, ganándose así el derecho a dictar la sentencia. El padre, un hombre débil que siempre necesitaba que alguien más tomara las decisiones difíciles, la miró y asintió lentamente. Estaba visiblemente aliviado. Grete había dicho en voz alta lo que él llevaba meses deseando en silencio. Pero fue el siguiente argumento de Grete el que selló el destino de Gregorio con una brillantez diabólica. Se adelantó a la posible objeción del recuerdo, del amor pasado. Tienen que desechar la idea de que esto es Gregorio, afirmó. Si esto fuera de verdad Gregorio, hace tiempo que se habría dado cuenta de que una convivencia entre seres humanos y semejante bicho es imposible. Se habría ido por su propia voluntad. Paremos un momento a analizar esta genialidad perversa. Grete está usando el propio amor y la consideración de Gregorio como un arma en su contra. Está diciendo, el hermano que nosotros conocíamos, el que se sacrificó por nosotros, era tan bueno y tan noble que, al ver el sufrimiento que nos causa, se habría suicidado para no ser una carga. Como esta criatura no lo hace, como insiste en seguir viviendo y molestando, entonces, por definición, no puede ser Gregorio. Es el jaque mate emocional. Ha convertido el instinto de supervivencia de Gregorio en la prueba definitiva de que no es humano. Desde su cuarto, oscuro y fétido, Gregorio escuchó cada una de estas palabras. Y la herida de la manzana no fue nada comparada con esto. La violencia de su padre había sido un acto de ira animal. Pero la lógica de su hermana era un asesinato premeditado, ejecutado con el bisturí de la razón. La persona que más había amado en el mundo acababa de justificar su muerte, y lo había hecho en nombre del amor que un día se tuvieron. Y en ese momento, extrañamente, Gregorio estuvo de acuerdo. Sintió el argumento de su hermana no como una traición, sino como una verdad. Quizás tenía razón. Quizás su deber final, su último acto de amor por esa familia a la que había dedicado su vida, era desaparecer. Liberarlos de su presencia. Su afecto por ellos, incluso en ese momento, era más fuerte que el que ellos sentían por él.
Y en un último acto de abnegada consideración, aceptó su sentencia de muerte. Se giró lentamente, con un dolor inmenso, y se arrastró por última vez hacia el interior de su habitación. La puerta se cerró. La familia había votado. El veredicto era unánime. No habría una ejecución pública. Simplemente, esperarían a que eso cumpliera con su deber y se desvaneciera. La sentencia final no había sido dictada con un hacha, sino con un suspiro de alivio. Capítulo 9. La muerte liberadora. ¿Para quién? La decisión estaba tomada. No por él, pero sí aceptada por él. Gregorio Samsa, o lo que quedaba de él, se preparó para realizar su último acto de servicio a la familia, morir. Se retiró a la oscuridad de su cuarto, no con rencor, sino con una tristeza resignada y, asombrosamente, con un eco de amor. Su último pensamiento coherente fue para ellos, para esa familia que lo había condenado, y los recordó con emoción y amor. El afecto del parásito por sus huéspedes era, hasta el final, más fuerte que el de los huéspedes por él. Su muerte no fue una lucha agónica. Fue un lento desvanecerse. Sintió como su cuerpo se rendía, como el dolor de la manzana incrustada en su espalda se convertía en un malestar sordo y lejano. Mientras el mundo exterior dormía, él observaba desde su suelo cómo la primera luz pálida del alba teñía el cristal de su ventana. Vio llegar el amanecer. Su cabeza se inclinó por última vez, sin fuerza, y de su nariz escapó un último y débil soplo de aire. Luego, nada. A primera hora de la mañana, llegó la asistenta. Al abrir la puerta y encontrarlo inmóvil, pensó que estaba haciendo una de sus tretas, haciéndose el muerto. Lo empujó con la escoba, pero él no se movió. Tras asegurarse, se quedó mirándolo un momento, y luego, sin una pizca de solemnidad, abrió de par en par la puerta del dormitorio de los padres y gritó con su vozarrón: «Vengan a ver, ha reventado». Ahí está, tieso como un palo. Ha reventado. No ha fallecido. No ha muerto. Reventado. El epitafio vulgar para una vida que había sido despojada de toda dignidad. La familia se reunió en el umbral de la habitación. Allí estaba Gregorio, o su carcasa, un cuerpo seco, plano, casi irreconocible. Y en ese momento, la prueba final. ¿Habría un grito de dolor? ¿Un torrente de culpa? ¿Lágrimas por el hijo y hermano perdido? No. Lo que llenó la habitación no fue el sonido del duelo, sino el silencio de un inmenso, profundo y compartido alivio. El señor Samsa, al ver el cuerpo, se santiguó y murmuró: «Demos gracias a Dios». La señora Samsa, aunque hizo un ademán de llanto, fue rápidamente contenida por su marido y su hija. Y Grete, la que había dictado la sentencia, miró el cadáver con una fría curiosidad. Su único comentario fue notar lo delgado que se había quedado. Una observación casi científica, desprovista de emoción. La gran carga que los oprimía se había levantado. El problema se había solucionado solo. La vergüenza que se escondía tras la puerta había sido eliminada. La muerte de Gregorio no fue una tragedia para ellos. Fue una liberación. Y entonces, todo sucedió muy deprisa. Lo primero que hizo el padre, con una autoridad que nadie le había visto en años, fue echar de casa a los 3 inquilinos, que observaban la escena con curiosidad desde el salón. Luego, despidió a la asistenta. El siguiente paso fue decidir, de forma unánime, que se tomarían el día libre. No para llorar o para organizar un funeral, sino para pasear. Para salir de ese apartamento, que ahora veían como una tumba maldita. Salieron a la calle. Y por primera vez en meses, el sol les pareció cálido. Subieron a un tranvía que los llevaría a las afueras de la ciudad. Se sentaron cómodamente, bañados por la luz. Y hablaron. Hablaron del futuro. De cómo ahora podrían mudarse a un piso más pequeño, más barato, mejor situado. Un piso sin el estigma de esa habitación cerrada. La muerte de Gregorio fue, sin duda, una liberación para él. Un escape del dolor, del hambre y de la soledad. Pero la verdadera y jubilosa liberación fue para ellos. Su muerte no solo los liberó de una carga física y económica. Los liberó de su culpa. Al morir, Gregorio les hizo el último favor, borró la prueba viviente de su propia crueldad. Su cadáver seco era la absolución que necesitaban para seguir adelante sin mirar atrás. La pregunta del título de este capítulo era: ¿muerte liberadora para quién? Y la respuesta es devastadora. Fue liberadora para todos. Pero mientras que a él lo liberó de la vida, a ellos los liberó para vivirla.
Y estaban a punto de descubrir cuán brillante podía ser esa vida sin él. Capítulo 10. El parásito que sobrevive, un futuro brillante. El sol entra a raudales por las ventanillas del tranvía, y por primera vez en incontables meses, la familia Samsa no aparta la vista. Se bañan en su calor, lo dejan reposar sobre sus rostros pálidos. Es una absolución. Es el primer día de su nueva vida, una vida construida sobre los cimientos de una tumba sin nombre, en un apartamento que sus mentes ya han desalojado y purgado. El aire que respiran es fresco, limpio de la densidad y el hedor del secreto que guardaban. Cada traqueteo de las ruedas sobre los raíles no es solo un avance por la ciudad, es un salto jubiloso lejos de la memoria, un esfuerzo consciente por poner una distancia infranqueable entre el ahora y el entonces. Se reclinan en sus asientos, sus cuerpos, antes tensos y encorvados por la preocupación, ahora se relajan en una postura de dominio y serenidad. La guerra ha terminado, y ellos son los únicos vencedores. Mientras el paisaje urbano da paso a los suburbios verdes, la conversación fluye con una ligereza casi indecente. Hablan de sus trabajos, pero el tono ya no es el de la queja agotada. Ahora es el de la autocomplacencia. De repente, al poner sus situaciones en común, se dan cuenta de algo maravilloso. Sus perspectivas son excelentes. El padre ya no es un jubilado fracasado, sino un funcionario bancario con un puesto respetable y una autoridad renovada. La madre ya no es solo una mujer enferma, sino una artesana que produce lencería fina, conectada a un mundo de elegancia. Y Grete ya no es una simple dependienta, es una joven con habilidades, que estudia idiomas por la noche, destinada a algo mejor. Se felicitan a sí mismos por su fortaleza, por su capacidad de sacrificio. Han superado la prueba. En su mente, ellos son los héroes de esta historia, los sobrevivientes de una plaga inexplicable que, afortunadamente, ha desaparecido. Y entonces, en medio de esta cálida autoevaluación, los padres posan sus ojos sobre su hija. Pero no la miran como se mira a una hija. La observan como un granjero evalúa su mejor cosecha tras un invierno duro. Se fijan, como si fuera la primera vez, en que el cuerpo de Grete, antes juvenil y delgado, había florecido. Se ha convertido, citando las propias palabras de su epifanía, en una joven hermosa y curvilínea. Llega a ellos un pensamiento monstruoso, vestido de lógica paternal, todo el sufrimiento, todo el trabajo, toda la tristeza, la han hecho más bella. La muerte de su hermano ha sido el abono que ha nutrido su florecimiento. Su vitalidad actual, su forma de estirar su joven cuerpo con una energía recién descubierta, es la prueba definitiva de que la fuente de su marchitamiento ha sido eliminada. Al verla así, vibrante y llena de vida, un potencial listo para ser explotado, los padres intercambian una mirada. Es una comunicación silenciosa, eficiente, puramente transaccional. Y a ambos, como una revelación divina y pragmática, se les ocurre exactamente la misma idea. Las mismas palabras se forman en sus mentes, ya era hora de buscarle un buen marido. Analicemos esta frase, porque es la clave de todo el libro. Un buen marido. No un hombre al que ame. No un compañero que la haga feliz. Un buen marido. Es decir, un marido con una buena posición. Con dinero. Con un estatus social que los eleve. Grete, la que sacrificó su sueño del conservatorio, la que se convirtió en carcelera y finalmente en la verdugo que pronunció la sentencia de muerte, ahora se ha transformado de nuevo. Es el nuevo activo principal de la familia. Su belleza y su juventud son el capital que se invertirá para asegurar el futuro de sus padres. Es la próxima fuente de ingresos. Y aquí, en este pensamiento final y optimista, la tesis de nuestra investigación se revela en toda su escalofriante claridad. El parásito en esta historia nunca, ni por un segundo, fue Gregorio. Él solo fue el huésped. El verdadero parásito, el organismo implacable y adaptable, es la unidad familiar Samsa. Pensemos en su ciclo de vida. Primero, se alimentó del negocio y el estatus del padre. Cuando ese huésped colapsó, el parásito, hambriento, encontró uno nuevo y más joven, Gregorio. Se adhirió a él con una fuerza implacable, consumiendo su tiempo, su libertad, sus sueños y cada céntimo que ganaba, mientras el organismo familiar permanecía en un estado de cómoda hibernación. Cuando ese huésped sufrió su propia metamorfosis y dejó de ser útil, el parásito no murió. Mutó. Durante un tiempo se alimentó de su propio victimismo, usando a Gregorio como la causa de su noble sufrimiento. Y ahora, con el huésped finalmente muerto y desechado, el parásito, revitalizado y más fuerte que nunca, ha localizado su siguiente fuente de alimento, el hombre, rico y respetable, que se casará con su hermosa hija.
El parásito no ha muerto. Simplemente está a punto de cambiar de huésped. El ciclo de consumo continuará. La monstruosidad de Gregorio era un hecho aislado, un horror de la naturaleza. Pero la monstruosidad de la familia es un sistema. Es un horror mucho más profundo, porque es un horror humano, reconocible. Es la maldad que no necesita garras ni caparazones, porque se disfraza de pragmatismo, de necesidad, incluso de amor paternal. Al final, la historia nos deja con una verdad devastadora. El terror más grande no es el de una transformación física imposible, sino el de una degradación moral perfectamente posible. No es que un hombre pueda convertirse en insecto. Es que aquellos que deberían amarlo incondicionalmente puedan, sistemáticamente, despojarlo de su humanidad, asesinarlo con su indiferencia, y luego salir a la calle, sonreírle al sol y planear un futuro brillante, sin sentir el más mínimo peso sobre sus almas. Te hice una promesa al principio de este viaje. Que transformaríamos tu perspectiva. Que verías que el monstruo, quizás, no era él. Ahora la evidencia es abrumadora. El monstruo nunca fue el que tenía 6 patas. El monstruo era el que tenía 2, una cara amable, y la capacidad de seguir adelante. El monstruo fue el que sobrevivió. Pero esta es solo una lectura. La grandeza de Kafka es que su pesadilla resuena de forma diferente en cada uno de nosotros. ¿Qué viste tú en esta historia? ¿Quién era para ti el verdadero monstruo? ¿Qué sentiste en esta escena final del tranvía? Quiero leer tu perspectiva. El debate real, el que enriquece estas obras maestras, comienza abajo, en los comentarios. Tu opinión es una pieza fundamental de este análisis. Y si este viaje a las profundidades más oscuras de la literatura y la naturaleza humana es el tipo de contenido que buscas, si te apasiona quitar el velo a las historias que creías conocer para encontrar las verdades incómodas que se esconden dentro, entonces te invito a que te conviertas en parte permanente de esta comunidad. Suscríbete ahora a Enciclopedia Prohibida y activa la campana de notificaciones. Porque hay un universo entero de secretos históricos y artísticos esperando a ser desenterrados, y nuestro viaje no ha hecho más que empezar.